Bien, para el estudio de nuestra escuela dominical vamos a abrir la escritura en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. En este domingo nos va a tocar leer desde el versículo 23 hasta el versículo 31. Desde el versículo 23 hasta el versículo 31. Hechos 4, desde el versículo 23 hasta el versículo 31, la palabra del Señor dice de esta manera: Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones, y este va a ser el texto que con la ayuda del Señor vamos a estudiar, vamos a meditar en esta mañana. Tenemos que recordar qué cosa es lo que está pasando aquí, cuál es el contexto en que están la iglesia ahora reunida, qué había sucedido. Y vemos que en los versículos anteriores, comenzando desde el capítulo 3, existe una sanidad. Cuando los apóstoles Pedro y Juan habían subido al templo para orar, el Señor les concede a ellos ser los instrumentos por medio de quien un minusválido iba a recibir la sanidad. Y esta sanidad que nosotros vemos en la Escritura iba a dar la ocasión para que el Evangelio de Jesucristo sea predicado. Y vimos que en este discurso que Pedro había hecho en el pórtico de Salomón era un discurso más cristocéntrico. La riqueza que Pedro comienza a enseñarnos acerca de la cristología es mucho más profunda, mucho más rica, y él hace pues un llamamiento a que las personas se conviertan y se arrepientan de sus pecados. Cuando Pedro estaba predicando su sermón evangelístico, él menciona al Cristo resucitado, y esto había hecho pues que los saduceos se ofendan, se enojen, se irriten, porque ellos pues no creían en la resurrección de los muertos. Ya habíamos visto en los evangelios que los saduceos habían pues tentado al Señor haciéndole preguntas acerca de la resurrección de los muertos. Y el Señor le responde con mucha sabiduría citando la Escritura. Pues son ellos quienes llevan bajo el cargo de enseñar en contra de la doctrina sana a los apóstoles Pedro y Juan delante del concilio. Pero notamos nosotros y sabemos de que el concilio, el Sanedrín, estaba pues conformado por ancianos, estaban los escribas, estaban los del partido saduceo y estaban también los del partido fariseo. Entonces ahí había podemos decir, una mixtura de creencias. Y los fariseos hacen una pregunta directa a Pedro y a Juan. Ellos estaban más preocupados acerca del nombre en quien se había hecho ese milagro. Y era algo que nos llamaba la atención a nosotros, porque
porque el cargo con el que ellos habían sido llevados delante del concilio era el cargo de predicar la resurrección de los muertos, pero la pregunta era distinta. Sin embargo, nosotros observamos también de que la respuesta que da Pedro es una respuesta que no solamente contesta la pregunta que los fariseos le habían hecho, sino también contesta el cargo que los saduceos le habían hecho a ellos. Entonces, nosotros podemos ver de que luego este concilio le ordena a Pedro y a Juan que se retiren de ese lugar para que ellos puedan deliberar acerca de este asunto. Y observamos allí de que ellos no podían negar lo que había pasado. Observamos de que el Sanedrín dice, bueno, el milagro es evidente. La señal que había sido hecha del cielo en la sanidad de este hombre inválido era evidente, no podemos negarlo. Y esa señal evidente demostraba que Dios estaba con Pedro y con Juan. Acuérdese de que Nicodemo en Juan 3 se acerca de noche al Señor y le dice, Señor, sabemos que tú vienes de parte de Dios, porque nadie que no esté con Dios puede hacer las señales que tú haces, ¿no? Entonces entendemos que las señales hechas por los apóstoles en el tiempo apostólico eran las credenciales del ministerio que ellos estaban teniendo, de que era un ministerio aprobado por Dios. Entonces estos hombres que estaban reunidos ahí en el Sanedrín no podían negar, primero, el milagro, y segundo, no podían negar de que Dios estaba con ellos. El pueblo había sido pues el testigo de lo que había sucedido en esa mañana. Lo que hace el Sanedrín es amenazarlos a los apóstoles y les dicen, bueno, nosotros no queremos que ustedes prediquen más en el nombre de Jesús. Y bueno, entendíamos nosotros la semana pasada que ellos se encontraban delante de el grupo de ancianos que habían ejecutado al Señor Jesús, que había empujado a la multitud para que clamara la muerte de Cristo. Y ahora Pedro y Juan estaban en el mismo lugar donde el Señor Jesucristo unos meses antes había estado, en el lugar de los acusados. Pedro y Juan estaban también delante de aquellos que tenían el poder para matarles a ellos. La sangre de Cristo todavía estaba en las manos de ellos, todavía no se había secado. Y pues bueno, esto era algo que pienso yo que una persona o un creyente que haya recibido poder de lo alto no callaría nunca. Y ellos tuvieron denuedo en responderle lo que le respondieron a aquellos hombres de ese concilio. Juzgad vosotros mismos si es que nosotros debemos obedecer a los hombres antes que Dios. Eso es una respuesta valiente. Y bueno, ellos los amenazaron y de ahí dice la Escritura que los soltaron. Y es allí, hermanos, donde comienza la lectura que hemos hecho ahora. La lectura que hemos hecho ahora dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos. Puestos en libertad. Ya los habían soltado, los habían amenazado, los habían intimidado. Y ahora lo que nosotros vamos a ver en esta tarde, entre muchas otras cosas, es la respuesta que la iglesia da ante la intimidación. ¿Cómo es que responde la iglesia cuando es perseguida, cuando es intimidada, cuando es obligada por las autoridades a callar la palabra de Dios, o cuando tiene presión del mundo para no predicar todo el evangelio de Cristo? ¿O cuál debe ser la respuesta de la iglesia, aun cuando la iglesia liberal, moderna, posmoderna, trata de callar a los pastores y a los hermanos que predican fielmente las doctrinas del evangelio? ¿Cuál debe ser la respuesta de la iglesia? Y estos pasajes, pues como yo les decía, nos enseñan a nosotros la respuesta que la iglesia del Señor ofrece ante las amenazas de un gobierno teocrático, las amenazas para que ellos ya no prediquen en el nombre de Cristo.
Y vimos pues que era una disposición del gobierno que no podía ser obedecida por los pastores ni por los hermanos de la iglesia del Señor. Nosotros vivimos en un país que pues tiene libertad religiosa. No sabemos qué cosa es lo que vaya a pasar más adelante. Vemos que hay mucha maldad en la sociedad ahora. Es una maldad apoyada por el gobierno, apoyada por agendas internacionales. Es una maldad que se está multiplicando en nuestro país y posiblemente vamos a llegar también a un momento en que no podamos o se nos prohíba a nosotros predicar contra el pecado de la homosexualidad, como en otros países vemos que está ocurriendo. Existe una especie de defensa del pecado, de tal manera de que cualquier pastor, cualquier ministro que predique en contra de la homosexualidad sea llevado delante de las autoridades. Yo creo que nosotros vamos a llegar a ese tiempo. Y la pregunta es, ¿cómo es que la iglesia del Señor debe responder cuando se prohíba predicar el evangelio en toda su extensión? ¿Cómo haríamos nosotros? Tal vez nosotros pudiésemos buscar una solución en nuestra mente carnal y decir, bueno, vamos a evitar decir que la homosexualidad es pecado, pero vamos a predicar el 90% de la verdad. Y vamos a callar esto y lo vamos a callar para que todavía nosotros podamos seguir siendo la luz y la sal, para que no se cierre la congregación, para que no haya predicación, pero pues deberíamos nosotros predicar el 90% de la verdad bajo el pretexto de que este lugar no sea cerrado, o bajo el pretexto de que los hermanos no sean puestos en la cárcel, o bajo el pretexto de que el pastor no sea puesto en la cárcel. Hermanos, si vamos a predicar solamente el 90% de la verdad, mejor cerramos esto y nos vamos. La iglesia no hizo esto. Esto es un ejemplo para la iglesia de nosotros, para la iglesia de nuestros días. Unas amenazas tremendas contra la vida de quienes estaban predicando el evangelio del Señor. Y la respuesta que da Pedro y Juan es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la hicieron delante de aquellos hombres que tenían el poder para quitarles la vida. Hermanos, la resistencia que nosotros encontramos aquí en la Escritura, en esta guerra espiritual, porque estamos en una guerra espiritual, ya hemos visto que nuestra lucha, el domingo pasado hemos visto que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, no es contra los presidentes de la nación, nuestra lucha no es contra los congresistas de esta nación, no es esa nuestra lucha. La Biblia no enseña eso, nuestra lucha es espiritual. Nosotros estamos peleando contra la agenda del diablo. Es el diablo quien usa las personas, es el diablo quien dirige las personas. Son los anticristos quienes están oponiéndose al Cristo de la gloria y a su evangelio. Y nuestra guerra debe ser en el plano espiritual, haciendo uso de los medios espirituales que Dios ha dado a su iglesia. Eso es. Entonces, ¿cómo debe ser pues la resistencia que la iglesia debe hacer en casos como la persecución, el amedrentamiento, la amenaza? Debe ser una respuesta en las calles, debe ser una respuesta con protestas, ¿no? Debe ser una respuesta conforme a la piedad que enseñaban estos apóstoles. No podía haber sublevaciones, no podía haber el uso de la espada, de la fuerza. La fe debía estar puesta en el Dios que abrió el mar rojo y salvó a su pueblo. Ellos habían estado con el Señor que abrió esas aguas, estaban con Cristo. Cristo fue quien abrió el mar rojo, hizo muchos milagros en el Antiguo Testamento. Ellos estaban con Él y la fe de ellos tenía que estar puestas en el poder y la soberanía de Dios. Y de igual manera nosotros, ante el caso de una eminente persecución contra la iglesia, contra Cristo, contra su evangelio, debemos tener puesta nuestra fe en el Señor Jesús, como nosotros leemos en los pasajes que hemos visto ahora. Tal vez yo imaginaba muchas cosas mientras estaba haciendo las notas de esta escuela dominical, y tal vez a estos dos apóstoles había venido pues
El mismo sentimiento que en algún momento vino sobre Job. En Job 13:15 dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Aunque él me matare, aunque el Señor permitiera nuestra muerte, aunque el Señor permitiera nuestra persecución, aunque el Señor permitiera vituperios contra su iglesia, vituperios contra su pastor, vituperios contra sus miembros, en él tenemos que esperar. No podemos responder nosotros mal por mal, maldición por maldición, amenaza con amenaza. Esa no es la manera como nosotros deberíamos de responder. Es más, ni siquiera deberíamos defender nuestras propias reputaciones. No deberíamos ni siquiera defender nuestras propias reputaciones, salvo que esté en un tribunal de justicia. Y no podemos defender nuestras propias reputaciones ni como ministros, ni como miembros de la iglesia, porque cualquiera que entra en el ministerio sabe que su nombre va a ser vituperado, va a ser insultado, va a ser puesto quizás en el medio de la batalla cuando predica el evangelio como lo hizo el Señor. Eso es lo que quizás es el resumen adelantado de lo que nosotros encontramos en estos pasajes de la Escritura. Dice la Biblia: y puestos en libertad vinieron a los suyos. Y eso es bastante interesante, hermanos. El versículo 23 con que nosotros hemos comenzado nuestra lectura esta mañana dice: y puestos en libertad, dice, vinieron a los suyos. Vinieron a los suyos. Y estas palabras vemos que hay un principio evidente para todo aquel que lee este pasaje. Dice: fueron a los suyos. Dicho de otra manera, puede ser, fueron a reunirse. Ellos fueron, Pedro y Juan, fueron a reunirse con otros que eran como ellos. Con otros que eran como ellos. Fueron a reunirse con los que eran como ellos. Y aquí se nos enseña que existe, hermanos, un impulso de asociarse cuando existen pensamientos y sentimientos comunes. Y esto a mí me llevaba también a una pregunta que yo quiero compartirles esta mañana. ¿Qué debería determinar el compañerismo que un creyente debe de tener? ¿Cuáles son los principios que nosotros deberíamos tener en nuestro corazón y en nuestra mente al momento de seleccionar el compañerismo, de entablar una amistad? ¿Cuál debería ser? ¿Quiénes son los nuestros? Dice, fueron a los suyos, fueron a un lugar donde ellos pertenecían, donde estaban otros igual que ellos. Bien, la Biblia, hermano, nosotros vemos que muchas veces contrapone personas con los frutos de esas personas. Por ejemplo, los creyentes van con los suyos, los incrédulos también van con los suyos. Los que andan en justicia van con los suyos, los que andan en la injusticia van con los suyos. Los que caminan en luz van con los suyos, y los que caminan en tinieblas van con los que caminan en tinieblas también. Los que son de Cristo van con los que son suyos, y los que son de Belial también van con los que son suyos. Eso es lo que nosotros encontramos. Mire, así como Judas Iscariote se fue a su propio lugar, así nos dice la Escritura en Hechos 1:25, dice que Judas Iscariotes fue a su propio lugar, al lugar donde él pertenecía, al lugar donde estaban los suyos, los que eran igual que él. De igual manera, cada uno va a su propio lugar con los suyos, con los suyos. Yo también recordaba, hermanos, que la Escritura habla de que en los postreros días vienen días peligrosos. Dice que no soportarán la sana doctrina y se harán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propias lujurias, conforme a sus propios vicios, conforme a sus propias pasiones. Ellos son de ellos se pertenecen uno al otro. Así también como hay otro grupo que sí están persiguiendo lo que es la santificación bíblica, la consagración bíblica al Señor, la obediencia al Señor.
Un hermano que busca la santidad, que busca crecer a la imagen de Cristo, no va a ir a un lugar donde la agenda sea diferente y más bien sea una que procure la introducción del mundo dentro de la iglesia. No, se va a retirar de ahí. Va a decir, no, yo no pertenezco aquí. Este no es mi lugar. Estos que están aquí no son los míos. Y es igual de manera contraria. Alguien que busca una congregación donde se le permita beber licor, donde se le permita tatuarse, donde se le permita ir a las fiestas y creer que todavía va al cielo, va a buscar una congregación, otros como él, un pastor que predique eso. Esos son los suyos de él. Eso es lo que nosotros vemos, eso es lo que la Escritura enseña. Eso es lo que vemos en la práctica. No solamente en cuanto a doctrina, sino en cuanto a la vida cristiana misma. Los apóstoles Pedro y Juan, dice nuestro versículo, informaron a la iglesia de todo lo que había acontecido delante de las autoridades judías. Y lo que sucede aquí, hermanos, es un acto maravilloso de unanimidad, de unidad, donde el Espíritu Santo guió a cada creyente y a cada apóstol hacia la misma dirección espiritual. Levantar la voz a Dios en oración. Eso es lo que dice. Vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Esa debe de ser la reacción, hermanos, de una iglesia cuando está haciendo frente a la intimidación, cuando está haciendo frente a un ataque. Imaginemos que hay un reporte aquí de esa misma naturaleza. Se nos está prohibiendo predicar el Evangelio. Debe haber unanimidad, debe haber llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe de guiarnos a todos en una misma dirección. Jamás deberíamos nosotros pensar en buscar una solución que está fuera de la palabra de Dios. Nosotros no somos sabios como Dios lo es, infinitamente, perfectamente e inmutablemente. La reacción debe de ser la misma, buscar a Dios en oración, buscar su rostro, levantar la voz a Dios en oración y ver esa unidad de pensamiento y acción en la iglesia del Señor. Es algo que nos debe a nosotros animar mucho, ver la manera como ellos veían el mundo y lo que estaba sucediendo para procurar la respuesta espiritual al problema que les había aparecido por delante, es motivar a cada uno de nosotros, hermanos. Para ellos la oración era la mejor arma. ¿Y cuántas veces nosotros actuamos en oración cuando vemos que el diablo está atacando la iglesia? ¿O cuántos de nosotros buscamos la oración cuando vemos que el diablo está atacando al pastor de la iglesia? ¿A dónde nos vamos a ir? ¿A las investigaciones policiales? ¿Vamos a ir a dónde cuando el pastor es atacado, cuando la iglesia es atacada? Vamos a hacer una estratagema con nuestras mentes finitas, carnales, muchas veces, en lugar de buscar lo que es la arma espiritual cuando el ataque es espiritual. Hermanos, nosotros encontramos aquí algo que nos anima mucho. Frente a un gobierno que amenazaba sus vidas, ellos buscaron la oración. Porque no era el gobierno, era el diablo quien estaba guiando los corazones de esos hombres. En todo momento ha sido el diablo siempre quien utilizó a esos hombres para crucificar al Cristo de la gloria. No estamos exculpándolos a ellos, porque en su libertad lo hicieron, pero fueron ellos. Acordémonos que la Escritura dice de que cuando Satanás había entrado en Judas, Judas sale y hace lo que tenía que hacer. La iglesia vemos que respondía a las amenazas con oración. Con oración. Los tiempos no han cambiado y debemos buscar siempre el rostro del Señor para que Él sea haciendo su voluntad por medio de nosotros. La oración, hermanos, es más poderosa que muchas armas de guerra. La oración.
Yo les había comentado también en una predicación, una enseñanza pasada acerca de lo que María la Sangrienta hablaba acerca de John Knox. Y esta mujer que era sangrienta, era malvada, era una reina que tenía un ejército. Ella dijo en una oportunidad: yo tengo más miedo a las oraciones de John Knox que a toda la milicia de Europa. Hermanos, yo me ponía a pensar, ¿el gobierno puede decir eso en estos días? ¿Podría decir un presidente de una nación: yo le tengo más miedo a una iglesia que ora que a todas las bombas nucleares del mundo? Hermanos, la oración es nuestra más poderosa arma en esta guerra espiritual, la oración. Yo pensaba, hermanos, en un pasaje que está en Segunda de Reyes, capítulo 6, los versículos del 15 al 17. Y es bueno eso porque nuestra guerra es espiritual. Y nosotros con estos ojos no podemos ver esa guerra espiritual, no podemos ver el ataque espiritual y tampoco podemos ver la defensa espiritual, no la vemos. Y en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 15 al 17 dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Hermanos, nosotros debemos creer que esos mismos carros de fuego, que esos mismos batallones espirituales está rodeando y protegiendo a una iglesia que ora, a una iglesia que es fiel al Señor. Debemos de creerlo, porque esta misma verdad espiritual es también para nuestros días. Lo que vemos es en aquella iglesia primitiva de que ninguno de ellos tuvo temor de esas amenazas. Ninguno de ellos tuvo miedo, ninguno de ellos tampoco pensó en devolver amenaza con amenaza, pero tampoco ninguno de ellos titubeó, ni pensó siquiera obedecer la amenaza del Sanedrín. No fue tema en cuestión. Ninguno se levantó y dijo: bueno, tenemos que hacer una votación, nuestras vidas están en peligro. El Sanedrín dice que debemos dejar de predicar en este nombre o vamos a morir. ¿Qué hacer? No, hermano, eso no entró en debate absolutamente allí. Ninguno de ellos se intimidó. Estaban investidos de poder. ¿Y quién cree, hermano, de que nosotros también estamos investidos de poder? ¿Acaso no hemos sido todos bautizados en un mismo espíritu? En el espíritu en que fue bautizado Pedro, Juan, esos apóstoles y esta iglesia. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. La petición que nosotros observamos en nuestras Biblias, o sea, esta oración que se hace, nos deja todavía a nosotros más maravillados. Ellos no le pidieron a Dios que destruya todas esas autoridades, de tal manera que ellos puedan tener el camino libre y fácil para predicar el Evangelio. No pidieron eso. Ellos tampoco pidieron a Dios que envíe ángeles protectores, de tal manera que ellos puedan limpiar el camino mientras estaban avanzando, predicando el Evangelio. Tampoco pidieron eso. No pidieron protección para su vida. ¿Qué es lo que ellos piden? Ellos piden valor para predicar la palabra de Dios. Valor para predicar la palabra de Dios. Ellos conocían bien que la carne es débil, es cobarde por un instinto de autoprotección. Por ello era necesaria una obra espiritual sobrenatural para cumplir en obediencia con lo que el Señor les había mandado a ellos. Los apóstoles fueron firmes en sus primeras respuestas a las autoridades, pero también sabían de lo que ellos eran capaces de hacer.
Ya habían visto lo que ellos le habían hecho al Señor. Por eso es que ellos en la oración dicen en Hechos 4, versículos 26 y 27, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Yo me ponía a pensar también, hermanos, y le comparto, es de que esta iglesia, ellos no eran unos kamikazes fanáticos. Usted sabe quiénes eran los kamikazes, esos pilotos de la Segunda Guerra Mundial japoneses, que cuando su avión era era acertado por una bala, ellos dirigían su avión y como se dice, ellos morían matando, ¿no? Morían matando, ellos estrellaban sus aviones. Ya, pues no puedo, voy a morir, pero voy a morir matando. No, la iglesia primitiva no era así, la iglesia de hoy tampoco es así. No somos nosotros fanáticos, en el sentido en que se ve lo que es un fanatismo. Nuestra fe no es ciega, no eran fanáticos capaces de hacer cualquier cosa inconsciente por la causa del evangelio. No, ellos sabían perfectamente a quienes estaban enfrentando, y es natural, hermanos, sentir temor de perder la propia vida. Por lo tanto, había que pedir a Cristo para que les dé valor. Tal vez, hermanos, nosotros podríamos comparar esto con el valor que tiene un soldado. Usted cuando ve que un soldado sale y pelea, cuando ve que el soldado avanza a pesar de los cañones, de las balas, cuando ve que avanza, aunque está en la mitad del fuego, no es que el soldado no tenga miedo. No es que el soldado no tenga miedo, hermanos. El soldado tiene miedo, pero el valor debe ser mayor que el miedo para que él pueda avanzar. Eso es lo que nosotros encontramos aquí en la iglesia. Ellos sabían que en su carne era débil, ellos podían flaquear en sus propias fuerzas. Por eso es que necesitaban y piden valor para el Señor. Por eso yo les digo, ellos eran conscientes de lo que estaba pasando en ese momento. Pero querían avanzar en la misión que Cristo les había dado, pero de acuerdo a lo que la Escritura y el Señor les había enseñado a ellos también. Por eso es interesante y digno de resaltar la manera en que comienza el clamor a Dios del cielo. En el versículo 24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Soberano y todopoderoso Dios. Ahora, si Cristo, hermanos, es soberano, si Cristo es todopoderoso, ¿hay algo o alguien a quien nosotros deberíamos temer? ¿Usted qué piensa? Más aún, luego las palabras de oración afirman lo siguiente, después de exponer la muerte de Cristo en las manos de ellos. El versículo 28 dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ellos estaban reconociendo que nada podía escapar del consejo de Dios, de la voluntad de Dios, del decreto de Dios. Entonces debían confiar en lo que el Señor había determinado también para ellos. Nosotros no conocemos perfectamente cuál es el plan final que Dios tiene para nuestras vidas. Pero nosotros avanzamos conforme oramos y pedimos dirección a Dios para nuestras vidas y para nuestra iglesia. Los versículos 29 y 30 del capítulo 4 de Hechos dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y este versículo nos hace recordar nuestra posición delante de Dios. El versículo 29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede ¿a quién? ¿Concede a quién? Dice, concede a tus siervos. Nosotros vamos a ver qué cosa es lo que implica eso.
Y este versículo, como yo les digo, nos hace recordar nuestra posición delante de Dios. Nosotros somos esclavos, pero todavía vamos a ver qué clase de esclavos somos. ¿Qué clase de esclavos somos? Nos enseña a nosotros este pasaje que estamos leyendo. ¿Qué significa ser esclavo? De que estamos obligados voluntariamente a obedecer en todo lo que nos ordena el Señor de manera incondicional y gozosa. Hermanos, es obedecer de manera incondicional. Los mandamientos del Señor no es como cuando vamos al buffet. En el buffet nosotros encontramos carne, pollo, carne de cabrito, carne de esto, carne del otro, y pasamos con nuestro plato y decimos: esto me gusta, lo pongo en el plato; esto no me gusta, no lo pongo en el plato; esto sí me gusta, esto me gusta más, lo pongo más de esto en mi plato. Hermanos, no, eso sería tener una obediencia condicional, condicionada a mí, a lo que a mí me gusta, me gustaría o yo quiero obedecer. La palabra de Dios no dice de esa manera para los que son esclavos. ¿O acaso usted, si es que tiene la oportunidad de tener una persona que le ayuda en la casa, y usted le dice no a esta persona: bueno, quiero que me laves los platos, las tazas, ayúdame con esto? Bueno, ¿sabes qué? Te voy a lavar los platos, pero las tazas te las lavas tú. ¿Alguien ha encontrado a alguien así? No, la persona que nosotros contratamos, a quienes nosotros les pagamos, tienen que hacer las cosas como nosotros les ordenamos. Esa es una obediencia incondicional, pero también gozosa. Gozosa. Ser esclavo del Señor es decir que Él es nuestro amo y que nosotros le pertenecemos. Hermanos, nuestra vida no es nuestra. Dice la Escritura que Él nos ha comprado. En 1 Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de hombres. Y yo les decía de que quería que viésemos aquí qué clase de esclavos somos nosotros. Y para eso yo quiero resaltar 3 versículos de nuestro pasaje. El versículo 25, si usted lo va viendo ahí, dice que por boca de David, tu siervo, ahí la palabra griega es paese, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Aquí está citando a David, tu siervo. Y en Hechos 4:27, yo he traído de la versión de la Biblia de las Américas porque tiene una mejor traducción que Reina Valera 60, y así también está traducido en la King James en inglés. Dice: porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo, otra vez la palabra paese, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Ya van 2 veces que en nuestro pasaje encontramos la traducción siervo. Y finalmente el versículo 29 que hemos estado viendo nosotros: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos. Pero ¿saben qué? Ahora la palabra griega es diferente. Ya no es paese. Ahora la palabra griega es una que nosotros conocemos: doulos. Y la versión kadosh lo traduce como esclavo. O sea, que por boca de tu siervo David, Señor, contra tu santo siervo Jesús, y concede a tus esclavos. Es distinto, hermanos. Por eso yo les decía, este pasaje también nos enseña a nosotros cuál es nuestra posición en Cristo. La versión Kadosh dice algo así: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus esclavos que con todo denuedo hablen tu palabra. El Señor Jesús es llamado siervo con S mayúscula, y además es llamado santo. El rey David también es llamado siervo, pero los apóstoles con la iglesia somos llamados por ellos mismos como esclavos o siervos con S minúscula. Yo creo que la diferencia fundamental entre el siervo Jesús con los esclavos apóstoles y nosotros es una consagración perfecta, absoluta,
y una obediencia perfecta al Padre. Una obediencia perfecta al Padre. Otra similitud que observamos está en la traducción que hace la versión Reina Valera 60, tu santo Hijo Jesús. Ahí lo traduce ya no como siervo, sino como hijo en el versículo 27. Y los redimidos de todos los tiempos también son hijos de Dios. Cristo es hijo y posee divinidad igual que el Padre, mientras que nosotros somos hijos por adopción. Cristo es hijo con H mayúscula, nosotros somos hijos con H minúscula. Pero el punto es que la Escritura pretende hacernos ver el lugar que ocupamos nosotros delante de Dios Padre. Y es que nosotros venimos a ser esclavos del siervo. Venimos a ser esclavos del siervo. Esa es nuestra posición. Los esclavos del siervo. ¿Qué es lo que viene a su cabeza cuando lo hablamos de esta manera? ¿Qué piensa usted de usted mismo? Usted es el esclavo del siervo. Yo soy el esclavo del siervo. Miren cómo Cristo dijo en su ministerio aquí en la tierra. En Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. El siervo estaba obedeciendo al Padre. En Juan 6:38, y hay muchos otros pasajes que seguramente van a venir a nuestra mente. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esas son palabras del siervo. Ahora, hermanos, si el siervo de Dios puso su voluntad bajo la voluntad del Padre, ¿cómo debe ser nuestra actitud, que somos los esclavos del siervo? ¿Cómo debe ser nuestra actitud, que somos los esclavos del siervo? Póngase a pensar. Aquí vemos a la iglesia del Señor llamándose a sí misma como un puñado de esclavos. Y esa debe ser la verdadera posición de todo hombre delante de Dios. Todos deben ser esclavos del siervo. Si el siervo fue obediente, si el siervo se sometió a la voluntad del Padre, el esclavo del siervo, ¿cómo debe ser? También, hermanos, también debemos ser obedientes a la voluntad del Señor. Debemos ver a Dios en primer lugar en nuestras vidas diarias. No debemos vernos nosotros, no debemos ver qué es lo que a mí me parece o qué es lo que a mí me gusta. No vivimos así. Un creyente no vive así. Un creyente es el esclavo del siervo. Señor, mándame todo lo que tú quieras, que yo obedeceré. Nosotros debemos obediencia al siervo de Dios, quien a su vez nos da ejemplo en su sumisión al Padre en los días de su carne. Romanos 6, 21, 22 dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos esclavos, porque es la misma palabra aquí, doulos. Acá dice siervos, pero es ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así dice la Escritura. Es tremendo, hermanos. No tenemos agenda nosotros. Nuestra vida no nos pertenece. No, le pertenecemos al Señor. Somos sus esclavos. Yo creo que cuando predicamos el Evangelio debemos de decirlo de esa manera. No debemos decir, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? No quieres tú ser del Señor, no. Hay que decir, ¿te gustaría que...? Es más, no deberíamos decirle, ¿te gustaría pertenecer al Señor, al amo Jesús? No, tampoco. Hay que decirle, ¿quieres ser esclavo de Cristo? Para que las personas sepan qué cosa es ser cristiano. ¿Cuántos creen que le van a responder? Sí, yo quiero ser esclavo del Señor. Yo quiero ser esclavo de Él. Yo quiero someterme a Cristo.
Yo quiero obedecerle nada más que a Él. ¿Cuántos creen? Haga la prueba. Haga la prueba. Que usted le diga a una persona quiere ser esclavo. No creo que les guste. Hechos 4:31. Dice la palabra del Señor, cuando hubieron orado, o sea, cuando acabaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Nosotros sabemos que hay oraciones que se demoran mucho en ser respondidas por el Señor, ¿no? A veces estamos nosotros orando días, semanas, meses, años, y no vemos la respuesta del Señor. ¿Y qué cosa ve usted en este versículo? ¿Qué cosa es lo que usted ve en este versículo? ¿Cuánto se demoró Dios, Cristo, en responder esta oración? No se demoró nada. La respuesta fue inmediata. Este versículo nos enseña eso, la rapidez de la respuesta. ¿Y qué cosa es lo que nos enseña esto a nosotros? Nos enseña que cuando la iglesia pide en oración valor para predicar a Cristo y todas las doctrinas del Evangelio, el Señor le va a responder rápido, inmediatamente. Y yo le pregunto, hermanos, ¿es ese nuestro interés? ¿Es nuestro interés predicar el Evangelio y todas las doctrinas del Evangelio? ¿Es ese nuestro interés o solamente nos vamos a centrar en algunos cuantos tópicos? Y vamos a procurar evitar predicar cosas que pueden ofender a las personas. Vamos a callar la palabra del Señor para evitar que se ofendan nuestros oyentes. Vamos a hacer eso. Un ministro podría hacer eso. Bueno, un ministro que no ora, o un ministro que no es llamado al ministerio, un ministro que tiene temor del hombre. Eso no existe. No existe. El ministro debe de predicar todo el consejo de Dios. Y aquel que es de Dios, la voz de Dios oye. Y el que es de Dios, como dice el Señor Jesús, mis ovejas oyen mi voz y le siguen. O sea, hay actividad inmediata, hay movimiento inmediato cuando el creyente, cuando la oveja escucha la voz de Dios. Y ese movimiento tiene un nombre: obediencia. Obediencia. Bien, hermanos, hemos visto en esta mañana cómo es que el Señor nos revela a nosotros la forma en que la iglesia debe responder cuando se ve intimidada. La iglesia que predica a Cristo, la iglesia que predica todo el consejo de Dios, cómo es que debe responder cuando es amenazada de alguna manera. Vamos a ver.